Y yo tengo un estudio acá, parte de un escrito, obviamente, de un estudio que ahora vamos a mostrar en algunos momentos nada más. Es esto solo, solamente es un dossier muy extenso de varias páginas. Salud mental en cuarentena. Relevamiento del impacto psicológico a los 7-11 días y a los 50 días de la cuarentena en la población argentina. Nosotros vamos más de 60, creo que son 64, 65 días, ¿no? Sí. Pero es muy actual esto, porque esto es lo que está pasando. Y queremos saber a ver qué tipo de análisis han hecho. Por eso estamos en comunicación vía Skype con el doctor, en este caso Martín Echevers, doctor en psicología y secretario de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos en esta tarde. ¿Nos escucha? A ustedes. Sí, perfecto, clarísimo. Bien. Bueno, acá tengo el estudio que estábamos hablando hace un ratito con Andrea, con Vicky, respecto de justamente este análisis que han hecho ustedes. La verdad que yo lo repasé bastante respecto de este análisis que han hecho de salud mental en cuarentena, del Observatorio de Psicología Social Aplicada, ¿no? A ver, ¿cómo estamos en esta cuarentena los argentinos de acuerdo al estudio que han hecho ustedes? Bueno, lo que nosotros tomamos es el principio de la cuarentena y los días 50-55 de la cuarentena. Sí. Lo que encontramos es, ustedes estaban hablando del deporte. El deporte es una de las conductas saludables y como sustituto del deporte se recomendó por muchos medios, incluso nosotros mismos, realizar ejercicio físico en casa, y de esa manera hay un montón de conductas que promueven la salud. Entonces, frente al malestar, lo que ocurre es que las personas se inclinan o hacia conductas poco saludables o hacia conductas saludables. Las conductas poco saludables en un primer momento dan un alivio instantáneo, momentáneo, pero luego incrementan ese malestar psicológico, y lo que nosotros encontramos es que más de la mitad de la población no realizaba ninguna de las conductas saludables, y en paralelo que se incrementaron dos índices, uno mucho más severo que el otro. Uno es el índice de malestar global, que encontramos diferencias significativas entre la primera toma y la segunda, lo cual quiere decir que creció muchísimo el malestar psicológico, medido a través de indicadores muy específicos de distintos problemas, básicamente de ansiedad y de depresión, también de otros. Y después también se incrementó en una población mucho más chica lo que es riesgo psicológico de padecer trastornos mentales, que eso es algo mucho más serio. Entonces serían dos tipos de grupo de problemas. Uno, el malestar psicológico general de la población general, que podríamos llamar saludable, sí, sin que antes haya tenido antecedentes psicológicos o antecedentes de problemas o vulnerabilidades preexistentes. Y por el otro lado, el riesgo de trastorno psicológico o de desarrollar trastornos mentales, que es en una población más chica, pero que lo que nosotros observamos es que también creció. En síntesis, crecieron los dos índices, creció el malestar global, crecieron un montón de indicadores de riesgo, y se disminuyeron las conductas saludables y se incrementaron las conductas poco saludables. Bien, ahí vamos a ir repasando algunas de las placas que también son varias, pero las que nos llamaron mucho la atención, doctor, si le parece. Mire, tenemos una placa que está en la página 19 que habla justamente de la sintomatología psicológica de acuerdo al sexo. A ver si la tenemos, le pido al señor director. Acá está. Ahí está, ¿no? Acá se hizo un estudio por parte de ustedes, reiteramos, en los primeros 10-11 días de la pandemia y después el día 50-55 de la pandemia, ¿no? Para tener en cuenta eso. En cuanto a las mujeres, acá lo que se ve, cuando ustedes hicieron el análisis de cómo estaba, el 1%, digamos, para las mujeres, y en este caso en la muestra, y el 2,10% en la segunda etapa de la muestra, ¿correcto? Y después en los hombres 0,73 y 1,80. Perdón que te corrija, no es un porcentaje bruto, ojalá fuera el 1% de la muestra, el 1% de la población. Pero es el aumento, el incremento. Esa es la diferencia significativa.
ese es el incremento. Claro. ¿En cuánto se incrementó? Es una medida estadística para ver en cuánto se incrementó. En realidad, aproximadamente el 60%, en otra placa lo pueden encontrar, es el 60% tenía malestar psicológico y en la segunda toma más del 70%. Ah, perfecto. Bueno, ahí está el número incrementado. O sea, esa es una medida estadística para mostrar la diferencia. Bien. Después, en la siguiente placa que tenemos, ustedes también han hecho un análisis, a ver si nos explica, sintomatología psicológica de acuerdo al sector socioeconómico. Ustedes lo que han dicho en parte es que se observa que los síntomas psicológicos son mayores si las personas pertenecen a sectores socioeconómicos de menores ingresos, ¿correcto? Es correcto. En la placa anterior, te lo sintetizo, en la placa anterior lo que vemos es que las personas de sexo femenino, las mujeres, reportan más sintomatología. Después hay varias líneas de explicación de por qué, pero en general eso ocurre también fuera de esta pandemia. Claro. Pero digamos, hablando de pandemia, digo, se muestra de esta manera, ¿no es cierto? Hablando de pandemia se muestra de esta manera. Claro. Después lo otro que encontramos es que cuanto menor es el estrato social o el sector, digamos, los sectores más vulnerables tienen mayor sintomatología que aquellos sectores más acomodados que presentan menos sintomatología. Todo esto dentro de que todos presentaron mucho. Claro. Entonces, si lo cruzamos, estos datos daría que las mujeres de los estratos sociales más vulnerables son las que más lo están sufriendo en este momento. A su vez, también tenemos otra que seguramente pasarán, que es el de la franja etaria o de la edad. Sí, ahora eso va después, porque ahora lo que tenemos es qué actividades realizan durante la cuarentena, que es la próxima placa. Acá está, esto. Actividad física, meditación, religión y yoga. En la primera muestra es el verde, en la segunda muestra es el amarillo. ¿No es cierto? ¿Cómo está diseminado esto, no? Para ir llevando la pandemia, digo. Sí, ahí lo que tenemos es que si lo comparan entre quienes hacen cosas y quienes no las hacen, la gran mayoría no hace ninguna de estas conductas que consideramos saludables y que son las que se pueden hacer adentro de casa o en situaciones de aislamiento o de restricción social, porque no tenemos clubes, no hay gimnasios, tampoco hay recreación social, etc. Entonces fuimos muy cuidadosos a la hora de formular estas preguntas, tomando en cuenta qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Entonces, hay un porcentaje menor de la población que hace cosas para regular su malestar, para regular sus emociones, y ahí podemos ver, por ejemplo, hay un número muy pequeño de población que hace meditación y yoga, pero ese porcentaje creció. Eso es interpretable de esta manera, que es que las personas que van pudiendo mantener de acuerdo a disciplina, de acuerdo a las condiciones en las que estén viviendo, se inclinan más y utilizan más estas herramientas para lidiar con el malestar y con los problemas del aislamiento. ¿Cómo manejan el malestar psicológico? ¿De qué manera? Es la otra pregunta que ustedes han hecho y en el relevamiento también. A ver si tenemos la próxima página para poder ver cómo está distribuido, porque ahí hay. Atención con esto, pues es importante, ya nos va a explicar el doctor. ¿Cómo lo manejan? ¿Con medicación? ¿Con deporte? ¿Con alcohol? ¿Con el rezo? ¿Con un psicólogo? ¿Con amigos? ¿O no tienen malestar? A ver, ¿cómo es el análisis de esto? El análisis de ese es frente, la pregunta, son varias preguntas, pero que apuntan todas a lo mismo, que es, cuando usted se siente mal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiende a hacer cuando usted se siente mal? Entonces, por ejemplo, rezar, la religiosidad, etcétera, se considera dentro de las conductas saludables, conversar con un amigo también, ir al psicólogo o hacer la consulta pertinente también. Entonces, lo que encontramos es que la mayor parte se vuelca, intenta volcarse hacia las conductas, hacia las relaciones interpersonales, que son las que están coartadas en este momento o están limitadas. Es decir,
se pueden dar de manera muy, muy limitada. Acá hay un tema que también a mí me llama la atención respecto de la primera etapa de la consulta y después a los días 50-55, que ha aumentado la medicación un 3% más o menos. Bueno, el deporte un poquitito también. El alcohol también ha aumentado en esto del consumo, de comer un poco más, de tomar un poco más. Más allá de que también, obviamente, lo que decía usted, doctor, del tema de, la charla con los amigos y además también la consulta al psicólogo. A ver, las conductas no saludables que se incrementaron son la automedicación y después hay un pormenorizado donde preguntamos para qué toma esa medicación. Tomando en cuenta que las personas no necesariamente tenemos un claro diagnóstico de lo que nos pasa, sino que es la pregunta acerca de ¿para qué cree usted que la toma? Claro. Entonces ahí hay una serie de respuestas que serían para controlar la irritabilidad, para dormir mejor. Acá la tenemos. Es la siguiente placa que viene justamente pegada en esto. Medicación, deporte, alcohol, rezo, psicólogo, amigos sin malestar, ¿no es cierto? ¿Cómo maneja el malestar psicológico? La próxima placa, a ver, señor director, a ver si podemos ponerlo, porque ahí está. ¿Para qué toma la medicación? Esto es importante también, digo, en este tipo, en la pandemia estamos hablando, ¿no? Más allá de aquellos que normalmente en situaciones comunes tienen que tomar una medicación ya indicada. Para la ansiedad ha aumentado, del 18 y pico al 23. Para dormir también, uno de los problemas de esta pandemia, lo hemos hablado inclusive nosotros ayer y anteayer, ayer y el viernes. Para dormir, del 17 al 22 y pico. Para el ánimo, para darse un poco de ánimo inclusive también, ha aumentado 3 puntos. Para la relajación ante esta ansiedad, tensión y demás, otros 3 puntos y un poco más. Y para los nervios también, un 2%, casi un 3%, doctor. Sí. Lo que encontramos es que lo que aumentó es la automedicación y todas esas preguntas en realidad no son diagnósticos, son para qué cree que lo está tomando. Muy probablemente para dormir, para la ansiedad, sea exactamente lo mismo. Es como herramienta para qué problema lo está utilizando por fuera de un tratamiento psiquiátrico o de un tratamiento médico específico y controlado. La medicación en sí es necesaria. Gracias a la medicación se han resuelto muchos problemas que no se podrían manejar sin medicación, pero la medicación por fuera de un tratamiento adecuado es perjudicial, claro. Realmente es perjudicial. Es algo a lo que las personas apelan por falta de acceso a la salud, por falta de consulta, en algunos casos por subestimar que tomo un Alplax, un Ribotril, y entonces uno subestima. Por eso estamos viendo ansiedad y dormir se llevan incluso a veces el mayor número también. Vicky. Sí, le quería consultar justamente a Martín, ¿por qué cuesta tanto dormir en esta pandemia? Porque la verdad es que a la mayoría le cuesta, ¿no? Sobre todo a la noche. En una situación de aislamiento y de encierro cuesta todo mucho más. No es una situación normal de los seres humanos. Podemos tratar de entenderlo como que es una medida preventiva para evitar un mal aún más mayor. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un gran esfuerzo y una de las primeras cosas que se desregula, fíjense ustedes que todo lo que ustedes contaban hace unos minutos, es todo lo que se puede y lo que no se puede o cómo se puede. Eso es conducta. Ahora, cuando a una persona se le modifica la conducta desde afuera, alguien viene y me dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, más que tengo que incorporar, que lamentablemente se pone poco énfasis en eso, algunas nuevas conductas, que es, no te toques tanto los ojos, ponete todo el tiempo al cuadro. Algunas conductas, eliminarlas, y las tengo prohibidas, y otras tengo que incorporarlas. Bueno, pero todo eso es, desde la psicología, no hay una conducta que no impacte en las emociones. Entonces, lo primero que se va a desregular es el estado de ánimo, y eso va asociado a un grupo de ideas o pensamientos, o el área más cognitiva, que es, ¿qué es lo que pasa a la noche? A la noche, que es por ahí donde uno se conecta más con sus pensamientos, uno empieza a hacer una especie de repaso del día, y cuanto más pongamos a trabajar a nuestra mente, tratando de entender qué es lo que pasa, cómo va a ser el futuro, y le pedimos que adivine, y le pedimos que nos dé predicciones,
más difícil es conciliar el sueño. El sueño es lo primero que se va a desregular en una situación de aislamiento, de alta preocupación y de amenaza. Doctor. Sea más real o menos real, todo el tiempo se insiste en que la amenaza es real, pero a veces las personas tratamos de pensar que no es tan real. De todas maneras, frente a cualquier tipo de amenaza, imagínense, dentro del espectro psicológico, a veces nosotros manejamos situaciones que tienen que ver con preocupaciones que no son tan reales, doctor, y las personas las sufren igual. Por eso estamos viendo en esta placa que ustedes han hecho, que es la continuación del anterior y lo que preguntaba justamente Vicky, el porcentual de participantes con y sin alteraciones del sueño. Del 73,7 al 76,02. Es alto, sigue siendo alta. Tremendo. Muy parecida, muy similar. Y participantes sin alteraciones ha bajado al 23, digamos, ¿no? Es decir, no es que ha subido, al contrario, hay gente con más alteraciones. Por el tema es lo más previsible, claro. Es lo más previsible. Aunque no haya habido variación, que lamentablemente la hubo, entre el principio de la cuarentena, es decir, un empeoramiento de este problema, el porcentaje de población que tiene problemas de sueño es muy alto. Al principio, los problemas del sueño estaban más bien vinculados al dormir de más y hacia el final hacia los problemas del insomnio. La persona que duerme mal desregula sus horarios, tiene más preocupación, tiene más irritabilidad, es decir, se va asociando, y si bien es tratable de manera relativamente simple y no requiere intervenciones muy específicas, es un tema a tomar en cuenta, porque cualquier problema, por más que sea un problema menor, a lo largo del tiempo después se va asociando a otros problemas y se va incrementando y se va cronificando. Y además, como les decíamos, veíamos en la placa anterior, la gente no es que no hace nada, o toma alcohol, o toma pastillas, o después duerme hasta cualquier hora, claro. Claro, por eso es importante... dormido 4 horas. Por eso es importante el tema de tratar de mantener una cierta rutina, es decir, no estar, por ejemplo, con el pijama hasta cualquier hora y sí, digamos, cambiarse, tratar de mantener una rutina por más que no la tengamos, digamos, dentro de nuestras casas, ¿no? Exactamente, es así, ese es un tema central, Claro. Y después tenemos otra placa, doctor, sobre el tema, ustedes consultan, sobre el tema de la vida sexual, ¿no? El grado de satisfacción sexual durante la cuarentena. Algo que hablábamos en el comienzo del programa nosotros. Un poco en broma, sin saber demasiado sobre este tema. Pero bueno, empeoramiento o mejora de la vida sexual durante la cuarentena. Empeoró, sube un poquitito. Porque esta, reiteramos, el verde indica el día 10, 11 de la cuarentena decretada y este el 50 y 55. Por ende ha aumentado un poco y más o menos se mantiene. Y en el caso de mejoró, algunos que son dichosos, pero no tanto porque ha bajado también inclusive en la segunda parte, en la segunda etapa. Digamos. Sí, digamos, ha empeorado por una cuestión obviamente lógica también, ¿no? Es que nosotros nos preguntábamos cuánto más puede empeorar, porque realmente ha empeorado muchísimo y la sexualidad la consideramos una de las conductas saludables, pero no nos olvidemos desde una perspectiva más amplia que es una conducta, pero que además de la parte física y de una manera muy simple como una gimnasia, es expresión también de la capacidad de vincular. Claro. Ay, se cortó. A ver si podemos... En el mejor ¿Doctor, nos escucha? Justo en este momento que... Ahora, tengo, digamos, de los números que tenemos... Hola. ¿Escucha, doctor? Hola. Sí, ahora sí. Iba a decir que se produjo un interruptus en la transmisión, pero no queda demasiado bien. Sí, una de las disfunciones, un bajón. Exacto. Debido a la preocupación y al insomnio. Totalmente. Discúlpenme. No, está bien. Pero digo, los números que manejamos, los porcentajes, ¿siempre son de personas que están acompañadas o estos números también pertenecen a personas que están solas y por eso empeoró? Sin entrar a detalles, ¿no? Perdón. Nosotros no llegamos a hacer en este estudio el cruce de las personas
que vemos cuántas personas están solas y no tienen pareja estable, pero lo que encontramos en aquellas personas en las que tienen pareja. ¿Se escuchó? No. Sí, perfectamente. Sí. Perfectamente. Y tenemos una última placa, ustedes tienen varias más, a propósito del consumo de alcohol, tabaco y sustancias durante también esta pandemia. A ver si lo tenemos ahí, que es la última placa justamente respecto de esto. Tabaco, bueno, ha bajado, ha descendido. ¿Será por, doctor, por la falta de cigarrillos? También hay falta, ¿De alguna manera? Ahora le vamos a preguntar. Aumentó un poco el consumo de alcohol y las drogas ilegales, bueno, se han mantenido más o menos ahí también. Se cortó, ¿no? Estamos con problemas en el tema del Skype. Bueno, pero este es el análisis que han hecho. A ver, yo lo sumo mientras... Lo del tabaco yo creo que debe ser por eso, ¿no? Porque no la verdad está en falta. Puede ser esa cuestión, ¿no? Vinculada a la ansiedad también. Dice, con respecto al consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales, se registró una disminución del consumo del tabaco y un aumento del consumo del alcohol. Y comparar las muestras 1 y 2, al compararlas, ¿no? No se observaron diferencias significativas con respecto al consumo de drogas ilegales. ¿Ahora sí nos escucha, doctor? Sí, perfectamente, perfecto. Estamos haciendo el análisis de esta placa, de esta última placa. A ver si la veo, ¿cuál es? A ver si podemos escucharla, director. La de porcentaje de consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales. Sí. El porcentaje de drogas ilegales no aumentó. Nosotros igual ahí siempre tenemos un cuidado porque es uno de los ítems que pese a toda la confidencialidad que le damos al participante, es uno de los ítems más difíciles de responder, el consumo de drogas ilegales. No así el del tabaco y el del alcohol, ¿no? Es uno de los ítems más difíciles de responder y no aumentó, y después ahí uno tiene líneas interpretativas, que es, bueno, puede ser que estas personas estén un poco mejor, o puede ser que haya habido dificultades en el mercadeo de las drogas ilegales. Claro, exactamente. Bueno, de la misma manera que ocurrió en el tabaco, ¿no? En el tabaco es más claro. Doctor, para cerrar, ¿cómo hicieron esta encuesta? ¿Vía telefónica, nos recuerda? ¿Vía telefónica, presencial? Es por redes, presencial no, redes decir, sociales. ¿Vía redes sociales? Vía redes sociales a nivel nacional, manteniendo el equilibrio de muestras por estratos sociales, por clase social autopercibida sería, por sexo y por regiones, y nos dio... ahora debería variar, ¿no? Pero nos dio que había muy pocas diferencias, excepto Tucumán, que presentaba no sabemos bien por qué. Habría que explicarlo a través de otro estudio que tiene hecho la gente de OPSA, del Observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA, de carácter más social, donde incluyen también variables más políticas, excepto Tucumán, que dio más salto. Esta es la perspectiva del país. Bien. En este momento. Doctor, y la última le pregunto, respecto de ¿se abre o no se abre la cuarentena? Hay gente que ya no tolera más estar encerrada, hay gente que por una cuestión económica no puede, si no abre su negocio, poder solventarlo, muchas dificultades económicas que devienen en cuestiones psicológicas. Para ustedes los psicólogos, no lo involucro dentro de la UBA, sino como especialista, ¿debería, a pesar de esta pandemia, abrirse más en vez de retraer? Esa es una opinión que yo no le puedo dar. No le puedo dar, ¿por qué? Porque hay como una cuestión de que cuando uno señala las consecuencias que produce una cuarentena, y esto ha ocurrido en Italia recientemente, salieron muchos trabajos de cómo se incrementaron cuestiones muy serias. La salud mental, no hay una salud general si no hay una salud mental. Esto no lo digo yo, lo dice la OMS, lo dicen un montón de especialistas, y cómo se han incrementado y cómo la salud mental no tratada repercute sobre la salud física. Entonces no es una salud o la otra, sino que son las dos. Y por el otro lado es muy difícil de prever, porque la mayor parte, nosotros hicimos una revisión muy minuciosa de los estudios previos que hay sobre las situaciones de aislamientos y cuarentenas y brotes epidémicos y los efectos psicológicos.
lamentablemente producen un montón de indicadores incluso más graves que no querría comentar en este momento, que están vinculados a la violencia doméstica, la ideación suicida, el alcoholismo y trastornos realmente ya no solamente psicológicos, sino psicosociales y cuadros psicopatológicos. Y lo que nosotros vemos es que es un factor que está siendo desatendido, no considerado adecuadamente. Entonces, yo no puedo decir esta no es una medida adecuada desde el punto de vista epidemiológico. Lo que sí podemos saber, y lo saben todos los especialistas, colegas nuestros, es que es una consecuencia prácticamente inevitable y que hay que tomar medidas, incorporarlo dentro de la agenda para moderar las secuelas que produce. Y lo que Ahora bien, bien, el último dato es cómo podemos hacer una proyección si el aislamiento en términos psicológicos más largo estudiado del último periodo fue de 21 días. Exacto. Entonces nosotros hemos superado mucho eso y es muy difícil hacer un pronóstico. Bien, doctor, le queremos agradecer. Muchísimas gracias por esta charla, que la verdad que para aquellos que obviamente tienen que quedarse en casa, tal vez lo estén viviendo o padeciendo día a día, pero el análisis general al resto nos abre un poco más, digamos, la cabeza al saber qué están padeciendo otros argentinos en esta situación. Por último, tengo la población que haya escuchado esto y que sienta que realmente su sintomatología requiere atención y no tiene los medios, no tiene cobertura. Hay un servicio de atención gratuito de la Facultad de Psicología de la UBA, en el cual hay especialistas en crisis como para una primera intervención. ¿A dónde ¿A dónde pueden acceder? ¿Hay algún, no sé, mail? En la página de la Facultad de Psicología está puesta en la primera pantalla, que es www.psi.uba.ar. Perfecto, psi.uba.ar. Perfecto, doctor. Ahí lo estamos poniendo nosotros en nuestra pantalla también a través del graph. Doctor, gracias, gracias por esta atención. Gracias a ustedes por el interés. Hasta luego, hasta luego. Bueno, el doctor Martín Echevers, hablando de este tema. A todos en mayor o menor medida nos pasa, ¿no? Y sí,